Hola, bienvenidos. Mi nombre es Alfredo Mazariegos y estaré acompañándote en este curso. Vamos a abrir Excel y en Excel vamos a ingresar los datos que serán pues nuestra base de datos. Vamos a empezar colocando lo que va a ser un código, un nombre, un apellido y una nota 1. Una nota 2. Vamos a tener también la nota 3. Que es la que vamos a nota 3. La nota 4. Y vamos a proceder al llenado de los datos. En este caso vamos a tener un código 1001, 1002, 1003. Lo vamos a hacer con pocos datos solo para la muestra. Luego tenemos entonces el nombre Sara, Tadeo y Pablo. Los apellidos Montiel, Ramírez, Mengíbar. Ramírez. Entonces, como ha tildado, podemos darle doble clic y tildamos ahí. Bueno, entonces las notas serían 55, por ejemplo. Tendríamos 90, 95. Luego tendríamos aquí 65, por ejemplo, 88, 75. Luego tendríamos pues otro bloque de notas. Y la nota 4. Como verán, aquí vamos a ingresar solo 3 nombres, pero podrían ser pues un listado de alumnos un poco grande. Y le vamos a dar doble clic acá abajo en la hoja 1 y vamos a colocar acá alumnos. Y clic en cualquier celda. De esa manera creamos entonces los datos de los alumnos. Podría ser una lista de clientes, o bien una lista de proveedores. Bueno, pero la idea ahorita es que en Excel vamos a tener un listado y es el que nos va a servir para poder realizar la combinación de la correspondencia. Entonces vamos a guardar nuestro libro de Excel en archivo, guardar como. Vamos a buscar el escritorio, si no lo vemos en examinar, en escritorio. Y en una carpeta se recomienda una nueva carpeta. En este caso le vamos a escribir como nombre combinación. Y dentro de esa carpeta vamos a guardar el libro de Excel que se va a llamar datos, a base de datos. Podría llamarse listado de alumnos, podría llamarse listado de clientes. Vean que aquí me queda entonces que es base de datos. Bien, voy a cerrar Excel y voy a abrir Word. Entonces, una vez que tenga Word, lo que voy a hacer es proceder a realizar una carta. Y con la fecha, ¿verdad? Y sería empezando por Guatemala.
Ven que cuando ponga el número, puede ser que me aparezca una etiqueta, y si me aparece la etiqueta verifico si ese es lo que quiero colocar, le doy enter. Si no, pues sigo escribiendo. Vean acá enter, luego voy a dejar un espacio donde va a ir el nombre y el código de las personas a las que les voy a enviar esta información, y acá voy a colocar estimado alumno o alumna, dos puntos, enter, enter, y voy a dar el mensaje que es que tenemos que por medio, por este medio, hago de su conocimiento que las notas obtenidas son las siguientes. Dos puntos, enter, y vamos a proceder a hacer una tabla de 2 columnas con 5 filas. Entonces vamos a insertar, ¿sí?, tabla, 2 columnas y 5 filas, 2, 3, 4, 5 filas. Bien, en este caso acá voy a escribir nota 1, y a la par vamos a hacer que aparezca la nota 1 de los datos que tenemos en Excel. Veamos siguiente. Esto lo podemos hacer navegando con Tab o dando clic en la celda. Aquí sería nota 2. Y nota 3. Nota 4. Y acá vamos a dejar un promedio. Entonces vamos a proceder a los datos. Esta nota va a venir del libro de Excel, por lo tanto, ¿sí?, voy a hacer lo siguiente entonces, ¿verdad? Vamos a darle doble clic después de la tabla, un poquito separado, luego enter, y luego vamos a colocar atentamente 2 puntos, y acá vamos a decir que fue o que es Jorge Ortega, y que colocamos director del frontera. Ok, entonces ojo con esto, que aquí tenemos la información general, y vamos a proceder entonces a utilizar la herramienta de combinación de correspondencia. Le voy a dar clic acá después de la fecha y voy a ir a la cinta de opciones de correspondencia donde diga iniciar correspondencia, y le voy a dar paso a paso por el asistente. ¿Sí? La primera pregunta que me hace es qué tipo de documento estoy trabajando o voy a trabajar. Pueden ser cartas, mensajes de correo, sobres, etiquetas. ¿Sí? Entonces vamos a dejarlo en carta, y acá abajo me dice paso 1 de 6. Eso quiere decir que voy a tener que realizar 6 pasos. Bien, le voy a dar siguiente. ¿Ya? La segunda pregunta es cómo deseo configurar las cargas. Utilizar el documento actual, es decir, el que estoy redactando, que es lo correcto. Voy a usar este documento, pero también podría decir utilizar una plantilla, es decir, puedo utilizar una plantilla de Word, o bien utilizar un documento existente. Bien, acá le vamos a dar siguiente. Vean que aquí tenemos siguiente o anterior.
Luego me dice seleccione los destinatarios, utilizar una lista de destinatarios, seleccionar contactos de Outlook o bien utilizar una lista nueva. En este caso, utilizar una lista existente. Ya tenemos un archivo de Excel donde tenemos la base de datos. Entonces vamos a examinar, le decimos dónde está esa base de datos, está en el escritorio, en la carpeta de combinación y se llama base de datos. Entonces solo le damos clic en examinar, navegamos donde tenemos guardado el archivo base de datos y le damos a abrir. Vean que aquí me dice el nombre de la hoja. Si tuviera varias, pues tenía los nombres o diría hoja 1, hoja 2, hoja 3, dependiendo si le coloqué o no el nombre a la pestañita de abajo en Excel. Entonces ahora le voy a dar a aceptar, como es la única hoja que aparece, pues le voy a dar a aceptar. Bien, acá tenemos un cuadro de diálogo en el que podemos ver ya los datos que tenemos en la hoja de Excel. Y a la par de cada título aparece una flecha de color negro donde nosotros podríamos filtrar, por ejemplo acá. Si quiero enviarle, por ejemplo, solo los que tienen 90 en nota 1 y se filtran los datos. En nuestro caso, pues le vamos a dar a todas. ¿Bien? Y pues podríamos también tomar en cuenta los filtros. Tenemos estos chequecitos cuando son pocos datos. Yo aquí podría decir, bueno, quitarle el chequecito con un clic y decir no tome en cuenta a Ramírez Tadeo, de tal manera que solo enviaría la información a Sara y a Pablo. Pero voy a dejar chequeado porque va a ser para todos. También podría ser acá en nota 2. Puedo buscar donde diga avanzado hasta el final. Y en avanzados, pues podemos buscar el campo que dice nota 2 y le podemos decir si es igual a un número, si es distinto a un número, si es menor que un número, si es mayor que un número o si es menor o igual o mayor o igual. Entonces en este caso podría decirle yo mayor a 61, que serían los que ganaron, y de esa manera pues al darle a aceptar, vean que en los que tienen nota 2 tomaría en cuenta solo los que tengan más de 61. Le voy a dar clic ahí, le voy a dar avanzadas. De momento vamos a borrar esos filtros, le voy a dar borrar todo y aceptar. Porque necesito enviarle la información a los 13 alumnos en este caso. Bien, como ya veo los nombres y no voy a filtrar nada, aquí tengo la opción de filtrado, le voy a dar aceptar. Y acá me dice entonces o me indica que de la base de datos .xlsx para tomar los datos. Le damos siguiente. Luego, después de la fecha, le vamos a dar clic ahí y vamos a colocar entonces lo que van a ser los campos, ¿verdad? Vamos a colocar los campos, que sería como reservar el espacio, ¿verdad?, para el título que queremos traer de Excel. La idea es fusionar lo que teníamos de Excel con este documento de Word. Entonces, para ello vamos a ir acá donde dice más elementos. En el paso 4 voy a ir a más elementos y vean que acá le voy a decir que quiero el nombre, insertar y cerrar. Siempre se va a insertar y cerrar porque de alguna manera necesitamos nosotros cambiar, ¿sí? O en este caso necesitamos colocar una coma y un espacio, ¿verdad? Entonces, coma, espacio, y voy a insertar el otro campo, es decir, voy a reservar para que ahí quede el apellido, ¿sí? Entonces, acá por ejemplo voy a dar un enter y vamos a ver ahora con quién tenemos ahora el código insertar y cerrar, de tal manera que nos aparece el nombre, el apellido y el código de la persona. Y pues en el saludo, estimado A, ahí vamos a colocar más elementos y solo el apellido de la persona. Ahora bien, para las notas vamos a ir cambiando entre la fila de la tabla para colocar la nota que corresponde.
Por ejemplo, tenemos nota 1, entonces vamos a ir a más elementos, nota 1, insertar y cerrar. La nota 1, más elementos, ¿sí? Más elementos, nota 2, insertar y cerrar. Y así voy a ir trabajando, entonces nota 3, insertar y cerrar, y nota 4. Bien, para poder manipular esta información y poder, por ejemplo, en este caso, realizar un promedio de esas notas, y vamos a tomar en cuenta como que nuestra tabla estuviera en Excel, y esta sería entonces nuestra columna 1, que sería la A. Esta sería la columna A, esta sería la columna B. Y vamos a tomar en cuenta también los números. Esta sería la fila 1, ¿sí? Los números para las filas. Esta sería la fila 2. Y esta sería la fila 3. Y por último, la fila 4. En este caso vamos a tener entonces las 4 notas. Aquí me estaba equivocando, es nota 4. Y tenemos nota 1, nota 2, nota 3 y nota 4. Pero para el promedio necesitamos hacer una fórmula que sume estas 4 notas y las divida entre 4. Para ese caso vamos a tomar en cuenta que como que la tablita estuviera en Excel, esta sería la columna A, esta sería la columna B, y luego entonces le decimos si está en la fila 1, en la 2, en la 3. ¿Ya? Bien, entonces el promedio va a ser de la siguiente manera. Vamos a ir al estar dentro de la tabla, vamos a tener el diseño de la tabla, vamos a tener también la disposición. Entonces en disposición de la tabla, ahí vamos a tener un comando que se llama fórmula. Dice que agrega una fórmula de cualquier celda para realizar un cálculo simple, como promedio, suma, recuento. Entonces le damos clic ahí y nos aparece el cuadro de diálogo para la fila. Y para poder hacer la fórmula, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Pues la fórmula. Le voy a indicar entre un juego de paréntesis, ¿sí? Y quiero lo que está en B1 más lo que está en B2 más lo que está en B3 más lo que está en B4. Cierro paréntesis. Y eso va a ser dividido la cantidad de números que tengo, que son 4. Aquí tengo como darle el formato, ¿sí? Si fuera quetzales, por ejemplo, pero también tengo la función, es decir, pude haberlo acá hecho con la función average. Entonces, la idea ahorita es que aquí tenemos funciones que nos van a servir también para hacer nuestras fórmulas. Le damos a aceptar. De momento sale 0 porque no tenemos ningún dato ingresado en las notas. Y lo otro que vamos a hacer es, lo vamos a seleccionar solo donde está el 0. Y bueno, entonces acá, esto que va a pasar, lo que va a suceder es que va a sumar el valor que tenga nota 1 más nota 2 más nota 3 más nota 4 y va a desplegar aquí lo que va a ser el promedio. Bien, en el paso 4, al terminar el paso 4 siempre se graba, es decir, cuando ya tenemos el texto que es uniforme o que es general, ¿sí? Para todos, necesitamos entonces la tabla, ¿sí? Con los datos, ¿verdad? Necesitamos insertar los campos, necesitamos corroborar con la moto que nada está pasando. Y ahora entonces lo que vamos a hacer es, bien, tenemos entonces nuestro listado ya con las notas y el promedio. Siempre en el paso 4 vamos a guardar, vamos a ir a archivo, guardar como, en una carpeta que ya tenemos acá que se llama combinación, y el primer documento se va a llamar formato. Formato de algo, aquí va a ser formato de envío de notas.
Entonces vamos a colocar aquí y lo vamos a guardar. Y una vez que ya lo guardamos, lo que vamos a hacer es alejar un poco, no mucho, y vamos a proceder a darle siguiente. En el paso 5 nosotros vamos a verificar que ya aparece entonces el primer nombre, el primer código, el primer apellido y aparecen las notas de la primera persona. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que falta acá? Pues prácticamente solo están sumados, falta dividirlo dentro de 4, entonces regreso siempre que encuentre algo que no está correcto. Puede ser que algún número, algún dato no esté saliendo donde queremos, o puede ser que tenga algún tipo de forma que al ingresarlo no nos pareció o no quedó en la posición que es. Entonces vamos a regresar ahora a disposición, fórmula, ¿sí? Y lo que pasó acá fue que lo multipliqué. Ojo con esto, era dividido, lo voy a aceptar. Y ahora sí, guardo mi documento siempre en el paso 4. Siguiente. ¿Ya? Ahora puedo ver, entonces yo tengo ahí, vean, el primer alumno y sus notas con su promedio. Acá tengo una opción que dice destinatarios, le puedo dar siguiente. Ya puedo ver el siguiente alumno, Tadeo Ramírez y sus notas. Y le doy siguiente, Pablo Mengíbar y sus notas. Ojo que esto es importante para la navegación y poder visualizar qué está ocurriendo con los datos. Bien, si todo está bien, vamos a ir al siguiente. Vamos a ir al siguiente y el siguiente pues nos dice que ya tenemos los campos incrustados, ya tenemos el texto estándar que es para todos y que ahora podemos mandar la impresión. Si la máquina estuviera conectada a una impresora, de una vez podría mandar la impresión en papel mis cartas, o en este caso le voy a dar editar cartas individuales. Eso quiere decir que lo voy a imprimir pero a un archivo para revisión o bien para poderlo trasladar a otra máquina donde sí existe la impresora. Entonces le doy clic ahí, me dice todos y todos los registros. Si en dado caso yo hubiese impreso y solo este salió mal, pues entonces le doy registro actual y solo imprime esto. Igual, ¿verdad? Si le doy desde la fila 1 hasta la fila tal, entonces esos serían los datos a tomar en cuenta. En nuestro caso son todos, aceptar, y ahora en un abrir y cerrar de ojos aparece un nuevo documento que se llama cartas 1 y ahí podemos ver entonces, ¿sí?, cómo están las cartas ya por cada uno de los alumnos. Tomando en cuenta que si el dato que está en la carta del formato, si es un convenio o algún contrato y tiene más de una página, pues aquí aparecería más de una página. ¿Ya? Y a esto es a lo que se le llama entonces combinación de correspondencia. Bien, lo voy a cerrar, debería guardarlo, le voy a dar guardar. ¿Sí? Siempre en la misma carpeta, y acá le voy a colocar que esto es ya la combinación de correspondencia. ¿Sí? O la combinación, en este caso le voy a poner de combinación de envío de notas. ¿Sí? Y le voy a dar guardar. Ahorita no lo voy a tildar por ser nombre del archivo, no creo que me dé problemas. Entonces las tildes, los caracteres especiales generalmente no se incluyen y lo van a aceptar. ¿Okay? Bien, pero si la persona que estuvo al cargo de la videoconferencia está haciendo, y vemos acá que ya tenemos entonces nuestras cartas individuales, pero podría darse el caso que de alguna manera tengo que ir al formato y corregir ciertas cosas, como por ejemplo ahorita voy a alejar con el signo menos mi documento, le voy a dar clic a Guatemala y le voy a dar un enter para que quede centrado. ¿Sí? Voy a hacer el anterior, ¿sí? Llegando al paso 4,
Voy a guardar mi formato y voy a proceder siguiente, siguiente, y voy a proceder a reemplazar mi archivo que ya tenía hecho, ¿sí? Entonces acá puedo ver el tamaño de la carta o cómo se presenta y le doy editar cartas individuales, le doy a aceptar, me dice que ya existe un, ¿sí? Y entonces al darle clic acá, vean, ahora aparecen ya centradas mis cartas. En este caso son 3, pero podrían ser, como les repito, una base de datos muy extensa. Y esto entonces es archivo, guardar como. Y en la carpeta tiene que venir entonces el formato y la combinación. Ya que tenemos esto, entonces guardamos como combinación de notas, le damos guardar. Aquí ya existía uno, sí, aceptar, lo cerramos y cerramos nuestra combinación. De tal manera que ya tenemos ahí entonces los datos para almacenar. Bien, entonces con eso nosotros ya tenemos la combinación de correspondencia. En la carpeta, ojo, deberá venir la base de datos, el formato, que es la carta con los datos para todos y los campos ya incrustados. Y luego, ¿sí?, generar la combinación, que es donde aparece una carta por cada uno. Bien, ese sería el tema de hoy.